30 de junio de 2020. En medio de una pandemia global, inspectores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegaron a las sucursales de Banco FAMSA en todo México. En cuestión de horas, pegaron sellos de clausura en las puertas. Los ahorros de más de 580,000 personas quedaron congelados de un solo golpe. ¿A quién le estaban cerrando las puertas? A un titán que, en su apogeo, dominaba el comercio minorista en México y el sur de Estados Unidos. Casi 400 enormes tiendas, decenas de miles de empleados y vitrinas repletas de electrodomésticos que amueblaron los hogares de millones de familias trabajadoras. Entrar a FAMSA era un ritual de fin de semana para la clase media mexicana. Medio siglo de historia se sentía invencible. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ese imperio se desmoronó. Los pasillos brillantes donde las familias elegían su primer televisor ahora yacen en total penumbra. Los estantes están vacíos y los letreros monumentales han sido desmantelados, dejando solo el óxido en las fachadas de las ciudades. ¿Cómo es que un gigante con 50 años de experiencia se evapora dejándolo todo en ruinas? La respuesta no está en la amenaza de Amazon, ni en la competencia brutal de Walmart o Electra. La verdadera causa de esta aniquilación se escondía en un oscuro secreto contable, guardado bajo llave en su propia bóveda. Para entender la magnitud del colapso de FAMSA, primero hay que comprender qué significaba para el México trabajador de los años 70. Corría el año 1970 en Monterrey, Nuevo León. Conocida como la Sultana del Norte, Monterrey era una ciudad pujante, el indiscutible corazón industrial del país. Las fábricas humeaban, las acereras trabajaban a marchas forzadas y miles de familias de clase trabajadora comenzaban a formar una nueva clase media urbana. Tenían un empleo estable, tenían aspiraciones, pero les faltaba algo crucial para modernizar sus vidas: liquidez. En aquel entonces, el sistema bancario tradicional era un club sumamente exclusivo. Si eras un obrero en una planta metalúrgica o un empleado de mostrador, las imponentes puertas de los bancos estaban cerradas para ti. No podías simplemente entrar a una sucursal y pedir un préstamo para comprar un refrigerador, una estufa o el ansiado televisor en color. La modernidad y el confort del hogar parecían privilegios reservados únicamente para quienes podían sacar billetes en efectivo de su cartera. Fue exactamente en esa enorme brecha de desigualdad donde un hombre llamado Humberto Garza González vio una oportunidad que cambiaría el panorama comercial de México. En 1970, en la bulliciosa esquina de las avenidas Colón y Pino Suárez, en el mismísimo centro de Monterrey, abrió las puertas de la primera tienda FAMSA. El acrónimo provenía de Fabricantes Muebleros, S.A., un nombre que sonaba corporativo, pero cuyo propósito era profundamente popular: llevar los electrodomésticos a los hogares de aquellos a quienes el sistema financiero formal ignoraba por completo. La idea de Garza González no era revolucionaria por los productos que exhibía. Eran los mismos pesados televisores de cinescopio, las mismas lavadoras de rodillo y los mismos comedores de madera maciza que se vendían en las boutiques de lujo. Lo verdaderamente disruptivo fue su modelo de negocio: el crédito directo. FAMSA no te exigía tener una cuenta bancaria con saldo abultado ni propiedades como aval. Te pedía un comprobante de ingresos, un voto de confianza y el compromiso sagrado de realizar pequeños pagos semanales o quincenales. Un formato que popularmente se conocería como el abono chiquito. Esta estrategia era, sobre el papel, una apuesta de altísimo riesgo. Venderle bienes duraderos a personas de escasos recursos, basándose en la promesa de pagos futuros dentro de un país económicamente volátil, parecía una locura. ¿Cómo recuperar la inversión si el cliente perdía el trabajo? ¿Cómo mantener a flote una tienda cuando la mayor parte del capital estaba en la calle, cobrándose lentamente mes tras mes? Pero la apuesta de FAMSA funcionó de manera magistral porque entendió la psicología y el honor del consumidor mexicano. Para estas familias, tener un nuevo televisor en la sala no era un lujo superficial. Era un símbolo de progreso, una prueba tangible de que el esfuerzo diario, los madrugones y los turnos dobles estaban rindiendo frutos. Comprar en FAMSA se convirtió en un evento familiar. Los fines de semana,
los pasillos de aquella tienda fundacional en Colón y Pino Suárez se llenaban de padres e hijos, tocando los electrodomésticos, imaginando cómo se vería esa sala nueva en su pequeña casa de bloques. El vendedor de FAMSA se convertía casi en un aliado, alguien que sacaba una libreta, hacía un cálculo rápido y le decía al padre de familia: sí se puede, te lo llevas hoy y me pagas cada quincena. Al firmar aquel contrato de crédito, el cliente no solo se llevaba una lavadora, establecía una lealtad a largo plazo con la marca. Sin embargo, detrás de la emoción de las familias y del brillo de las vitrinas recién pulidas, se escondía una tensión fundamental que definiría el destino de la empresa décadas más tarde. FAMSA comenzó a darse cuenta de un hecho innegable. El negocio no estaba en el margen de ganancia del refrigerador. El producto era solo el cebo. El verdadero oxígeno, la fuente inagotable de riqueza para la empresa, provenía de los intereses generados por ese crédito prolongado. Desde su origen, FAMSA no vendía simplemente muebles, vendía deuda. Durante sus primeras 2 décadas, la empresa caminó a un paso seguro, pero conservador. Para los años 90, habían crecido a 8 sucursales en Monterrey, consolidando su dominio regional. La marca ya estaba tatuada en el ADN de la ciudad, vista como la aliada financiera de los trabajadores norteños. Pero el hambre corporativa apenas despertaba. La tienda en la esquina de Colón y Pino Suárez había demostrado que el crédito popular era una mina de oro inexplorada. El siguiente paso lógico era pisar el acelerador, conquistar todo México y cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Lo que Humberto Garza González y su equipo no sabían entonces era que la misma poderosa maquinaria de crédito que los catapultaría hacia la cima contenía la semilla venenosa que, 50 años después, los arrastraría hacia la aniquilación total. El éxito en Monterrey fue apenas el prólogo. Durante la década de los 90, la ambición de Grupo FAMSA rompió las fronteras de Nuevo León para emprender una agresiva expansión por todo el territorio mexicano. La fórmula que había triunfado en el norte del país demostró ser un lenguaje universal para la clase trabajadora. El deseo de mejorar el hogar era el mismo en las áridas calles de Chihuahua que en las colonias populares de la Ciudad de México. Las fachadas con los característicos logotipos rojos y azules comenzaron a multiplicarse, desplazando a pequeñas mueblerías locales que no podían competir con el músculo financiero de un gigante en ascenso. Pero la verdadera jugada maestra, la que demostró que FAMSA entendía a su mercado mejor que nadie, ocurrió a principios del nuevo milenio. En 2001, la compañía cruzó la frontera hacia el norte y fundó FAMSA USA. No buscaban competir contra titanes estadounidenses como Sears o Best Buy por el consumidor anglosajón. Su objetivo era un nicho masivo, nostálgico y financieramente desprotegido: la diáspora hispana, particularmente los millones de inmigrantes mexicanos radicados en Texas, California e Illinois. Para un inmigrante recién llegado a Estados Unidos, construir un historial crediticio era una tarea titánica, casi imposible. Los grandes bancos estadounidenses exigían números de seguro social, historiales impecables y comprobantes que muchos trabajadores indocumentados o de primera generación simplemente no poseían. FAMSA USA replicó su modelo de confianza. Ofrecía créditos basados en el trabajo duro, hablando en su propio idioma, con dependientes que entendían su cultura. Además, introdujeron una innovación logística brillante: las ventas transfronterizas. Un paisano en Houston podía entrar a una tienda FAMSA en Texas, firmar un crédito y pagar para que, esa misma semana, una lavadora nueva fuera entregada a la casa de su madre en un pequeño pueblo de Zacatecas. Era la remesa convertida en bienes duraderos. Era el sueño americano, empaquetado en pagos semanales. Este movimiento impulsó el crecimiento de la empresa a niveles estratosféricos. Para mediados de la década de los 2000, FAMSA ya no era una simple cadena de tiendas. Era una arteria vital del comercio popular en 2 naciones. Sin embargo, para sostener esta colosal maquinaria de expansión, se requería una cantidad de capital inmensa. Cada vez que FAMSA abría una tienda nueva, no solo tenía que llenar los estantes de mercancía, sino que necesitaba millones de pesos en efectivo para financiar los miles de créditos de sus nuevos clientes.
FAMSA pedía préstamos a instituciones externas para poder prestar a sus clientes, un modelo que, aunque rentable, limitaba sus márgenes de ganancia. Necesitaban dar el salto definitivo. Necesitaban convertirse en dueños absolutos del dinero. El año 2006 marcó un punto de no retorno en la historia comercial de México y el nacimiento de la verdadera era dorada para Grupo FAMSA. Tras años de cabildeo y preparación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, le otorgaron a la compañía una licencia para operar como institución de banca múltiple. Así nació Banco Ahorro FAMSA. La metamorfosis fue inmediata. De la noche a la mañana, el diseño de las tiendas cambió radicalmente. Al fondo de los pasillos flanqueados por refrigeradores, colchones y motocicletas, se instalaron ventanillas bancarias formales, ejecutivos de cuenta y cajeros automáticos. FAMSA había cerrado el círculo perfecto. Ya no dependía de bancos externos para financiarse. Ahora podía captar directamente los ahorros de millones de mexicanos de clase media y baja, ofreciéndoles tasas de rendimiento atractivas por guardar su dinero allí. Y ese mismo dinero, el ahorro de la señora que vendía tamales o del taxista que guardaba para la universidad de sus hijos, era utilizado inmediatamente para financiar el crédito del joven que estaba comprando una pantalla plana a la entrada de la tienda. El dinero nunca salía del ecosistema FAMSA. Fue en esta época de apogeo cuando la tensión invisible del negocio se hizo innegable en los corporativos. La directiva comprendió por completo una realidad fría y calculadora. FAMSA había dejado de ser una mueblería. El negocio no radicaba en el margen de ganancia de un electrodoméstico. El producto físico era apenas el pretexto, el cebo necesario para enganchar al cliente en un contrato financiero a largo plazo. FAMSA era, en esencia, un banco disfrazado de tienda departamental. Las jugosas ganancias provenían de las altas tasas de interés de los créditos al consumo y de los recargos por pagos atrasados. Para el final de esa década y principios de la siguiente, Grupo FAMSA era un imperio deslumbrante. Alcanzaron la cifra de casi 400 sucursales a nivel internacional. Tenían más de 300 sucursales bancarias operando dentro de sus tiendas. Emitieron sus propias tarjetas de crédito, vistieron a miles de empleados con sus uniformes institucionales y cotizaban orgullosamente en la Bolsa Mexicana de Valores. Las ventas netas y los ingresos, por intereses, sumaban miles de millones de pesos anuales. En el papel, parecían un titán imparable, una obra maestra del capitalismo popular. Pero mientras las fachadas brillaban y las cintas de inauguración se cortaban en nuevas ciudades, el inmenso volumen de dinero que circulaba por las bóvedas de Banco Ahorro FAMSA comenzó a generar una peligrosa sensación de omnipotencia en la cúpula directiva. Habían creado una máquina de hacer dinero tan grande que creyeron que nunca se detendría. Lo que ignoraban era que, al convertir a su banco en el corazón palpitante del imperio, habían creado también el único mecanismo capaz de matarlos a todos de un solo golpe. En la superficie, la segunda década del siglo XXI parecía representar la consolidación definitiva para Grupo FAMSA. Los inversionistas veían balances aparentemente sólidos. Los anuncios de televisión seguían transmitiéndose en horario estelar y los camiones de reparto, con su inconfundible logo rojo y azul, recorrían las autopistas del país entregando mercancía. Sin embargo, detrás de esa imponente fachada corporativa, el modelo de negocio original estaba sufriendo una erosión silenciosa, pero letal. El mercado minorista mexicano había mutado rápidamente y FAMSA se encontró atrapada en un fuego cruzado monumental. Por un lado, sus archirrivales históricos habían evolucionado a una velocidad asombrosa. Grupo Electra, bajo el mando de Ricardo Salinas Pliego, había perfeccionado hasta niveles quirúrgicos su simbiosis con Banco Azteca, desplegando un ejército de cobradores y una agresiva maquinaria de marketing. Por otro lado, Coppel había modernizado sus inmensos almacenes, diversificando su oferta más allá de los muebles para dominar la venta de ropa, zapatos y moda a crédito, atrayendo a un público más joven y dinámico. En comparación, las tiendas de FAMSA comenzaban a sentirse ancladas en el pasado. Sus inmensos locales, ubicados a menudo en los centros de las ciudades y avenidas principales,
Requerían un alto costo de mantenimiento, nóminas gigantescas y facturas operativas abrumadoras. A esto se sumaba la creciente presión del comercio electrónico naciente y la agresiva expansión de los hipermercados como Walmart de México, que comenzaron a ofrecer sus propios esquemas de meses sin intereses, erosionando el monopolio del abono chiquito que FAMSA y sus pares habían dominado. La realidad en los libros contables internos, lejos de la mirada del público, era alarmante. La división de retail de FAMSA, la venta de lavadoras, salas y celulares, estaba perdiendo rentabilidad a pasos agigantados. Los márgenes de ganancias se encogían, los gastos operativos se disparaban y las deudas con proveedores se acumulaban. Para mantener la ilusión de un crecimiento perpetuo ante la Bolsa Mexicana de Valores y sostener la operación diaria de casi 400 tiendas, el gigante necesitaba inyecciones masivas de efectivo. Pero, ¿de dónde sacar el dinero cuando el negocio principal ya no generaba suficiente flujo de caja? La respuesta estaba al fondo de sus propias tiendas, detrás de los escritorios de atención a clientes, en la bóveda de su creación más preciada, Banco Ahorro FAMSA. Chapter 3. Las grietas ocultas en la bóveda. Part 2. Fue en este punto de desesperación corporativa donde se tomó la decisión que sellaría el destino de la compañía. Banco Ahorro. FAMSA estaba nadando en liquidez. Todos los días, miles de ciudadanos comunes, jubilados, amas de casa, obreros, depositaban sus ahorros en las ventanillas del banco, atraídos por tasas de interés ligeramente superiores a las de la banca tradicional. FAMSA tenía acceso directo a una montaña de dinero en efectivo, pero ese dinero no les pertenecía. Le pertenecía al pueblo de México. En el sistema financiero mexicano, las leyes son extremadamente estrictas para evitar que los dueños de un banco lo utilicen como su alcancía personal. Existe un límite regulatorio muy claro para los llamados préstamos a partes relacionadas. Es decir, un banco tiene prohibido prestar más de un cierto porcentaje mínimo de su capital a las empresas afiliadas a su mismo grupo corporativo. Esta barrera legal existe para proteger el dinero de los ahorradores en caso de que las otras empresas del grupo fracasen. Sin embargo, asfixiados por las deudas comerciales, los directivos de FAMSA cruzaron la línea roja. En un acto de negligencia financiera profunda, comenzaron a utilizar el dinero de los depositantes del banco FAMSA para financiar las pérdidas de las tiendas FAMSA. Cuando la división comercial necesitaba pagar el alquiler de los locales, liquidar a proveedores de electrónica o cubrir la nómina, el banco interno les extendía créditos. Año tras año, mediante complejas maniobras contables y registros opacos, Grupo FAMSA otorgó préstamos multimillonarios a sí mismo. Las cifras rebasaron de manera grotesca los límites permitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Estaban drenando las cuentas de ahorro del público para tapar los huecos de un barco minorista que se estaba hundiendo. Era, en términos prácticos, un cáncer financiero autoinfligido. Una empresa zombie manteniéndose con vida artificial, chupando la sangre de su propia división bancaria. Durante un tiempo, la farsa funcionó. Los clientes seguían entrando por las puertas de cristal, ajenos al hecho de que su dinero ahorrado con tanto esfuerzo no estaba respaldado por inversiones seguras, sino por deudas incobrables de una tienda de muebles que perdía dinero. El imperio seguía de pie, lidiando con auditorías superficiales y retrasando lo inevitable. Pero en el mundo de las finanzas, los agujeros negros no pueden ocultarse para siempre. A finales de 2019, las autoridades reguladoras comenzaron a detectar inconsistencias graves en los reportes de capitalización de Banco Ahorro FAMSA. El castillo de naipes estaba a punto de colapsar y solo necesitaba una ráfaga de viento para venirse abajo. Nadie imaginaba que esa ráfaga llegaría en forma de una pandemia global que paralizaría al mundo entero, preparando el escenario para uno de los días más oscuros en la historia del comercio mexicano. El año 2020 ya era un escenario de pesadilla inaudita para el comercio mundial. La pandemia de COVID-19 había vaciado las calles de México, obligando al cierre temporal de miles de negocios no esenciales y sumiendo a millones de familias en un estado de parálisis económica y miedo. Sin embargo, para la cúpula directiva de Grupo FAMSA, el virus no era su mayor amenaza.
era simplemente el telón de fondo de una catástrofe financiera masiva que ellos mismos habían gestado desde las entrañas de su propia bóveda. Mientras el país entero contaba contagios y se refugiaba en sus hogares, en las altas oficinas de las autoridades financieras en la Ciudad de México se estaba redactando la sentencia de muerte de la compañía. El martes 30 de junio de 2020 comenzó como una mañana de tensa y frágil calma en las sucursales de FAMSA, que operaban con aforos reducidos y estrictas medidas sanitarias. Los empleados de mostrador acomodaban mercancía, rociaban desinfectante en los electrodomésticos y los cajeros del banco interno iniciaban sus sistemas como en cualquier otra jornada. Nada presagiaba el violento sismo corporativo que estaba a punto de estallar. Sin embargo, poco antes del mediodía, un comunicado fulminante sacudió los mercados de valores, las redacciones de noticias y los pasillos del sector bancario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, anunciaba la revocación oficial e inmediata de la licencia de operación de Banco Ahorro FAMSA. El dictamen emitido por las autoridades fue de una crudeza técnica implacable y no dejaba espacio alguno para apelaciones o amparos de último minuto. Las autoridades gubernamentales argumentaron textualmente una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios y registros indebidos. En otras palabras, el gobierno mexicano había documentado de manera irrefutable lo que hasta entonces era un secreto a voces en los corredores corporativos. FAMSA había estado utilizando sistemáticamente el dinero de sus depositantes para rescatar a sus tiendas de retail en quiebra técnica, burlando los límites legales de autopréstamos. La ejecución de esta orden fue inmediata, casi de precisión quirúrgica. En cuestión de un par de horas, flotillas de vehículos del gobierno federal y elementos de seguridad llegaron a las diversas sucursales bancarias instaladas dentro de las tiendas FAMSA a lo largo de la República Mexicana. Ante la mirada atónita de los empleados, que no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo, los interventores y auditores ingresaron a las instalaciones y comenzaron a pegar enormes sellos blancos con los logotipos oficiales de clausura y liquidación sobre las puertas de cristal del banco. Casi en simultáneo, los sistemas informáticos fueron desconectados y bloqueados desde los servidores centrales. Las pantallas de los cajeros automáticos en los vestíbulos de las tiendas, que apenas minutos antes ofrecían la opción de retirar dinero en efectivo, se apagaron abruptamente o mostraron mensajes de error del sistema, reflejando únicamente la oscuridad de los pasillos de la tienda. El corazón palpitante que bombeaba el flujo vital de efectivo a todo el imperio minorista había sido arrancado de cuajo de un solo tirón. La noticia corrió como pólvora encendida por los noticieros de televisión de mediodía, las estaciones de radio y, sobre todo, a través de WhatsApp y redes sociales. Lo que siguió en las horas y días inmediatamente posteriores fue una escena de desesperación colectiva y caos que el sistema bancario mexicano no había presenciado desde las profundas crisis financieras de los años 90. Más de 580,000 personas, la inmensa mayoría de ellas pertenecientes a la clase trabajadora, pensionados y adultos mayores, descubrieron de golpe que su dinero estaba secuestrado tras un cristal sellado por mandato del gobierno federal. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, intervino de manera expedita para tomar el control del proceso de liquidación y tratar de calmar el pánico en los mercados. El gobierno garantizó la devolución de los depósitos protegidos por la ley, amparando ahorros hasta por un límite de 400,000 unidades de inversión, UDIs, lo que equivalía a un poco más de 2,5 millones de pesos mexicanos en ese momento. Para la gran mayoría de los clientes, cuyos ahorros rondaban cantidades mucho más modestas, el IPAB representaba una tabla de salvación real. Sin embargo, el proceso de recuperar su dinero implicaría enfrentar semanas de angustiosos trámites burocráticos, llenar formularios en portales de Internet colapsados e intentar cobrar cheques de caja en sucursales de bancos competidores, como BBVA, en medio del pico de contagios de una pandemia mortal. Pero el verdadero drama humano no se vivía en los comunicados de prensa del IPAB, sino en las banquetas, bajo el sol implacable del verano.
Afuera de las sucursales clausuradas en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y León, comenzaron a congregarse multitudes de clientes presa del terror financiero. Las imágenes documentadas por la prensa eran desgarradoras. Personas de la tercera edad llorando de impotencia, aferradas a sus ajadas libretas de ahorro azul con rojo, exigiendo a gritos hablar con algún gerente que, para ese momento, ya no tenía ninguna autoridad ni respuesta. Había historias de viudas que habían depositado allí la totalidad del seguro de vida de sus esposos fallecidos. Obreros que habían confiado la liquidación de 40 años de vida laboral a la institución por la promesa de un rendimiento ligeramente mayor. Para aquel porcentaje minoritario pero trágico de clientes cuyos ahorros o fondos empresariales superaban el límite de protección del IPAB, la revocación de la licencia significaba la vaporización instantánea e irremediable del trabajo de toda su vida. Se habían convertido, sin desearlo y de la noche a la mañana, en acreedores no garantizados de un banco fantasma en liquidación. Dentro de las altas esferas del corporativo en Monterrey, el terror era de una naturaleza diferente, pero igualmente paralizante. La familia Garza y la junta directiva comprendieron de inmediato la fatalidad matemática de la intervención de la CNBV. Al perder el banco, no solo enfrentaban el escrutinio penal, demandas masivas y la suspensión inmediata de la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, sino que su negocio principal, la venta minorista, acababa de recibir una herida mortal de necesidad. La ecuación era brutalmente simple. Sin los depósitos frescos de los ahorradores, FAMSA ya no tenía liquidez para otorgar créditos. Y sin la posibilidad de ofrecer créditos a pagos chiquitos, absolutamente nadie iba a entrar a sus tiendas para comprar lavadoras, salas o televisores, pagando en riguroso efectivo. El modelo de negocio completo había dependido de esa rueda giratoria de deuda. Ahora que el motor se había apagado permanentemente, la inmensa estructura de tiendas físicas se convertía instantáneamente en un lastre insostenible. La caída libre de FAMSA había comenzado y no habría red de seguridad que pudiera detener el impacto. El amanecer del 1 de julio de 2020 trajo consigo una imagen profundamente surrealista para los empleados y clientes de Grupo FAMSA. Físicamente las tiendas departamentales seguían abiertas. Las persianas metálicas se levantaron. Las luces de exhibición iluminaron los pasillos repletos de lavadoras, salas y pantallas planas, y los vendedores se colocaron en sus puestos con sus uniformes institucionales. En apariencia, la mueblería operaba con normalidad. Sin embargo, en cuestión de horas, el personal de piso de ventas se estrelló contra una realidad matemática brutal. La tienda estaba clínicamente muerta. La revocación de la licencia de Banco Ahorro FAMSA el día anterior no solo había congelado los ahorros del público, había pulverizado el sistema nervioso central de las tiendas. Cuando los clientes habituales, aquellos que habían dependido de FAMSA durante décadas para equipar sus hogares, se acercaron a las cajas registradoras para adquirir un producto mediante el clásico sistema de pagos semanales, los sistemas informáticos arrojaron un error insalvable. Las terminales estaban bloqueadas. Las tarjetas de crédito FAMSA se habían convertido de la noche a la mañana en simples trozos de plástico inservible. Fue en ese preciso instante cuando la ilusión corporativa se desmoronó y quedó al descubierto la verdad ineludible del imperio regiomontano. FAMSA nunca fue un gigante minorista capaz de sostenerse por la calidad de su mercancía o sus precios competitivos. Su único y verdadero producto era el financiamiento. Sin la capacidad de otorgar créditos de manera instantánea, el modelo de negocio colapsaba sobre su propio peso. ¿Qué sentido tenía para un trabajador comprar un refrigerador al contado en FAMSA, cuando los supermercados como Walmart o Chedraui e incluso nacientes plataformas de comercio electrónico ofrecían productos similares a precios mucho más bajos? Ninguno. El cliente de FAMSA no iba buscando el mejor precio del mercado. Iba buscando la única línea de crédito que se le había concedido. Al desaparecer el crédito, desapareció el cliente. El silencio que invadió las tiendas fue ensordecedor. Las ventas se desplomaron casi a cero de manera inmediata. Los vendedores, cuyas comisiones dependían estrictamente del volumen de créditos colocados, observaban los pasillos vacíos
con una mezcla de confusión y terror. La gigantesca maquinaria comercial, diseñada para procesar miles de transacciones diarias financiadas con el dinero de los ahorradores, se había detenido en seco. Las sucursales, que antaño eran puntos de encuentro para las familias mexicanas los fines de semana, se transformaron en inmensos mausoleos de electrodomésticos sin comprador. Mientras el silencio sepultaba el piso de ventas, en las oficinas corporativas de Monterrey se desataba una tormenta perfecta. La falta absoluta de liquidez generó un efecto dominó que destrozó la cadena de suministro en un tiempo récord. Al perder al banco, Grupo FAMSA se quedó sin el flujo de caja diario necesario para pagar a sus proveedores. Grandes marcas de electrónica y línea blanca, como Samsung, LG y Whirlpool, detectaron el riesgo de impago y, en un movimiento defensivo implacable, detuvieron de inmediato todos los envíos de mercancía. Los camiones de distribución dejaron de llegar a las bodegas de FAMSA. Este embargo comercial forzó a las tiendas a vender únicamente el inventario que ya tenían en exhibición o en las trastiendas. Pero incluso con el inventario existente, sin la herramienta del crédito, la rotación de productos era desesperadamente lenta. La empresa ingresó en una espiral de la muerte corporativa. No había crédito, por lo tanto no había ventas. Sin ventas, no había dinero para pagar mercancía nueva. Y sin mercancía nueva, no había razones para que un cliente con dinero en efectivo entrara a la tienda. Acorralados, asfixiados por las deudas acumuladas y con operaciones en 2 países sangrando dinero a borbotones, la directiva no tuvo más remedio que buscar el último refugio legal para evitar la liquidación inmediata y el embargo de sus activos. En agosto de 2020, apenas semanas después de perder el banco, Grupo FAMSA presentó una solicitud para acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en un intento desesperado por proteger sus operaciones al norte de la frontera. Poco después, en octubre del mismo año, la compañía solicitó entrar en concurso mercantil en México. Esta figura legal mexicana, diseñada para proteger temporalmente a una empresa de sus acreedores mientras reestructura sus deudas, era en teoría un mecanismo de supervivencia. Se suponía que les daría tiempo para reinventar el negocio, renegociar los pagos de arrendamiento de sus gigantescos locales comerciales y buscar nuevos inversionistas. Sin embargo, el concurso mercantil no es una varita mágica. Es un torniquete aplicado a un paciente que ya se ha desangrado. Los directivos prometieron a la Bolsa Mexicana de Valores y a sus miles de empleados que la empresa lograría reestructurarse, que cerrarían sucursales no rentables y emergerían como un negocio minorista más pequeño, ágil y enfocado en ventas de contado y canales digitales. Prometieron que FAMSA sobreviviría al cataclismo, pero esas promesas ignoraban la cruda realidad que se respiraba en las calles. El daño a la confianza pública era irreparable. Las vitrinas se estaban vaciando lentamente y las grandes liquidaciones estaban a punto de comenzar, inaugurando el capítulo más doloroso y humillante de esta tragedia corporativa. El periodo comprendido entre 2021 y 2022 pasará a la historia del comercio mexicano como la agonía más lenta y dolorosa de una corporación. FAMSA, atrincherada tras la frágil protección legal del concurso mercantil, se transformó en un auténtico zombi minorista. La empresa ya no era un ente comercial vivo, capaz de generar riqueza o atraer clientes, pero las leyes de quiebra impedían que el cadáver fuera enterrado de inmediato. Para cualquiera que cruzara las puertas de cristal de una sucursal sobreviviente en esos meses, el panorama era desolador, digno de un escenario urbano post-apocalíptico. Las inmensas salas de exhibición, que en el pasado requerían de una iluminación brillante para hacer relucir el cromo de las estufas y las pantallas de alta definición, comenzaron a sumirse en la penumbra. Para reducir desesperadamente los asfixiantes costos operativos, los gerentes de tienda apagaron escaleras eléctricas, desconectaron el aire acondicionado y dejaron sin reemplazar cientos de tubos fluorescentes fundidos. Los enormes locales se sentían lúgubres, fríos y silenciosos. Al haberse roto por completo la cadena de suministro, las tiendas no recibían mercancía nueva. El piso de ventas se convirtió en un cascarón vacío. Donde antes había filas interminables de lavadoras de última generación, ahora quedaban espacios en blanco, cubiertos por el polvo y tarimas de madera expuestas.
Los escasos productos que quedaban en exhibición eran saldos, artículos devueltos, muebles con rayones o modelos obsoletos que los clientes rechazaban. La experiencia de compra había desaparecido por completo. Sin embargo, se producía una paradoja cruel y humillante. Aunque no había nada que comprar, las tiendas debían permanecer abiertas por una única razón: la cobranza. Miles de clientes de la clase trabajadora, que habían adquirido electrodomésticos a crédito antes del colapso del banco, seguían acudiendo fielmente cada quincena a realizar su abono chiquito. Caminaban por los pasillos oscuros y vacíos, pasando de largo frente a estantes desnudos, para llegar a unas cajas improvisadas donde entregaban su dinero en efectivo. FAMSA ya no vendía sueños, simplemente recolectaba las deudas del pasado en un entorno de total decadencia. Era el epítome de la tristeza comercial, un negocio que se devoraba a sí mismo para sobrevivir un día más. Pero la verdadera tragedia de estos pasillos en penumbras no era la falta de inventario, era la destrucción sistemática del sustento de miles de familias. Grupo FAMSA había sido, durante medio siglo, una fuente de empleo inquebrantable para una vasta fuerza laboral. Vendedores, cajeros, choferes de reparto, técnicos de instalación y personal de limpieza habían entregado sus mejores años, e incluso décadas enteras, a la construcción de ese imperio regiomontano. Ahora, en el momento más crítico de sus vidas, la empresa les daba la espalda. A medida que el flujo de efectivo se secaba y las sucursales dejaban de ser rentables, la directiva comenzó a cerrar tiendas de manera abrupta, a menudo bajo el cobijo de la noche. Era común que los empleados llegaran a cumplir su turno matutino solo para encontrar pesados candados en las cortinas metálicas y un pedazo de papel pegado en la fachada que anunciaba el cierre definitivo de la sucursal. No había avisos previos, no había reuniones explicativas y, lo más grave, no había dinero para las liquidaciones conforme a la ley. La crisis estalló en las calles. A lo largo de 2022, los noticieros locales de Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México y otras entidades comenzaron a transmitir imágenes desgarradoras. Decenas de trabajadores de FAMSA, portando todavía sus desgastados uniformes azules y rojos, se manifestaban a las afueras de las tiendas cerradas y del corporativo en Monterrey. Sostenían cartulinas improvisadas exigiendo el pago de sus quincenas atrasadas, sus aguinaldos y las indemnizaciones correspondientes por despidos injustificados. El dolor era palpable en los rostros de personas de 60 años que habían trabajado más de 2 décadas para la compañía y que, de la noche a la mañana, se encontraban en la calle, sin ahorros y sin esperanza de ser contratados en otro lugar. La lealtad que FAMSA alguna vez exigió de su personal no fue correspondida. Mientras los altos ejecutivos y abogados libraban complejas batallas legales en los tribunales de quiebras para salvar los activos inmobiliarios y proteger el patrimonio de la familia fundadora, la base trabajadora fue abandonada a su suerte. Los mostradores vacíos y los trabajadores protestando en la acera se convirtieron en el símbolo definitivo de la caída moral de la empresa. FAMSA no solo había quebrado financieramente, había roto el pacto social con la misma clase trabajadora que la hizo grande. La marca se había convertido en un fantasma, y su final absoluto era ya solo cuestión de tiempo. El concurso mercantil, esa figura legal diseñada para ser un salvavidas corporativo, le otorgó a Grupo FAMSA una pausa respiratoria frente a sus acreedores. Sin embargo, en el mundo del comercio minorista, el tiempo es un recurso implacable. En los pasillos del corporativo en Monterrey, los ejecutivos trazaron un plan de reestructuración que, sobre el papel, prometía un renacimiento. El discurso oficial, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y repetido en comunicados de prensa, era de optimismo calculado. FAMSA se haría más pequeña, más eficiente, liquidaría sus activos no estratégicos y volvería a sus raíces como una mueblería tradicional enfocada en ventas al contado. Pero la realidad dictó una estrategia mucho más cruenta: la amputación masiva. Para intentar salvar el núcleo de la empresa, la directiva comenzó a cortar extremidades enteras de su geografía comercial. La operación de FAMSA USA, que alguna vez fue la joya de la corona y el puente hacia el sueño americano, para millones de hispanos,
fue desmantelada y liquidada a través del capítulo 11 en los tribunales de Texas. Las tiendas al norte del río Bravo cerraron sus puertas para siempre, vendiendo su inventario a precios de remate y despidiendo a todo su personal. El sueño transfronterizo había terminado. En territorio mexicano, el retroceso fue igual de brutal. De tener un imperio de casi 400 imponentes tiendas departamentales esparcidas por todo el país, FAMSA inició una frenética campaña de cierres territoriales. Se retiraron de estados enteros donde la logística y las bajas ventas hacían imposible mantener la operación. Decenas de locales ubicados en plazas comerciales de alto costo o en avenidas principales fueron abandonados a toda prisa, dejando tras de sí enormes edificios vacíos con las marcas de los logotipos descoloridos en las fachadas. Para finales de 2022, la huella comercial de la compañía se había encogido drásticamente a menos de 70 sucursales. Para financiar este plan de supervivencia, la empresa comenzó a vender desesperadamente sus activos inmobiliarios, sus terrenos y sus bodegas. Trataban de convertir ladrillos en dinero, en efectivo, para pagar las abrumadoras deudas acumuladas con proveedores, bancos y tenedores de bonos. Sin embargo, se encontraron frente a un abismo matemático insuperable. Por cada $1.000.000 que lograban recuperar vendiendo un edificio, había 10 millones en deudas exigibles. El dinero se evaporaba en el agujero negro del pasivo corporativo antes de que pudiera utilizarse para comprar un solo refrigerador nuevo y surtir las tiendas que aún quedaban en pie. A principios de 2022, Grupo FAMSA anunció con fanfarrias que había logrado un acuerdo con sus acreedores y salía formalmente del concurso mercantil. Prometieron que la inyección de capital estaba en camino y que la pesadilla había terminado. Pero esto resultó ser nada más que un cruel espejismo financiero. Salir del concurso mercantil significaba que ahora tenían la obligación legal de empezar a pagar sus deudas reestructuradas, pero no tenían cómo hacerlo, porque sus tiendas seguían sin vender. La directiva buscó frenéticamente un caballero blanco, un inversionista externo, un fondo de capital privado o incluso un competidor que estuviera dispuesto a comprar la marca, inyectar liquidez y salvar a la compañía. Tuvieron reuniones a puerta cerrada, abrieron sus libros contables y suplicaron por un rescate. Pero el veredicto del mercado fue unánime y glacial. Nadie quiso comprar a FAMSA. La marca, que durante décadas fue sinónimo de confianza para el consumidor trabajador, se había vuelto radioactiva. El daño reputacional era absoluto. Las redes sociales estaban inundadas de testimonios de exempleados a los que no se les había pagado su liquidación y de clientes del desaparecido banco FAMSA que aún libraban batallas legales para recuperar los ahorros de toda su vida. ¿Qué fondo de inversión querría asociarse con una marca que generaba tanto resentimiento social? Además, los competidores directos, como Grupo Electra y Coppel, no tenían ningún incentivo para comprarlos. Observaban desde la barrera, como aves de rapiña, sabiendo que no necesitaban gastar un centavo en adquirir a FAMSA. Solo tenían que esperar a que muriera por inanición para absorber a sus clientes huérfanos. Hacia el último trimestre de 2022, el espejismo se disipó por completo. La compañía emitió un dramático reporte a sus inversionistas, admitiendo lo inevitable. No tenían flujo de efectivo para mantener la operación diaria. No podían pagar los arrendamientos de los 69 locales que les quedaban y, lo más alarmante, estaban en riesgo inminente de incumplir nuevamente con los pagos acordados apenas meses atrás en su reestructuración. Las puertas se estaban cerrando solas. Las docenas de tiendas restantes se convirtieron en un escenario fantasmagórico. Sin empleados suficientes, sin luz en los pasillos y sin productos en los estantes, la agonía se volvió insostenible. El esfuerzo desesperado por salvar a la empresa no solo había fracasado, sino que había prolongado innecesariamente el sufrimiento de todos los involucrados. FAMSA estaba clínicamente muerta. Solo faltaba que alguien, finalmente, apagara la luz. El amanecer del año 2023 no trajo consigo estrategias de renovación ni esperanzas de año nuevo para Grupo FAMSA. Trajo de forma irrefutable el certificado de defunción. En enero de ese año, la empresa se vio obligada a emitir un escueto y humillante comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores y al público inversionista. Las palabras plasmadas en ese documento,
desprovistas ya de cualquier eufemismo corporativo o promesa vacía de reestructuración, confirmaban el colapso absoluto y final. La compañía admitía formalmente que ya no contaba con el flujo de efectivo mínimo indispensable para mantener viva la operación de su drásticamente reducida red de sucursales. El oxígeno financiero se había agotado por completo. Durante los primeros 3 meses de 2023, las últimas 69 tiendas que heroicamente, o más bien trágicamente, se mantenían en pie, comenzaron a caer como fichas de dominó en cámara lenta. Este no fue un final digno. No hubo grandes y nostálgicas ventas de liquidación por cierre definitivo, anunciadas con bombos y platillos en la televisión nacional, simplemente porque en las trastiendas no quedaba un solo artículo de valor que liquidar. Las gigantescas bodegas de distribución, que alguna vez coordinaron la logística de miles de entregas diarias, llevaban meses convertidas en cavernas vacías, donde solo resonaba el eco. Lo que ocurrió en esas semanas finales fue una clausura por asfixia, un estrangulamiento dictado por la insolvencia y el abandono. En muchas de estas últimas sucursales, los arrendadores, exhaustos tras acumular incontables meses de rentas caídas y promesas rotas, perdieron la paciencia. Ya no esperaban negociaciones con los directivos en Monterrey. En su lugar, llegaban a las plazas comerciales acompañados por abogados, cerrajeros y autoridades locales para ejecutar órdenes de desalojo inmediato. Los avisos legales de embargo y las notificaciones de demandas por falta de pago comenzaron a tapizar los mismos cristales de las entradas principales donde, en épocas de gloria, se anunciaban las irresistibles ofertas del Día de las Madres o los agresivos descuentos del Buen Fin. Adentro de esos inmensos locales, el ambiente era profundamente fúnebre, casi asfixiante. Imagina caminar por un espacio de miles de metros cuadrados, arquitectónicamente diseñado para albergar multitudes bulliciosas, ahora sumido en una penumbra fantasmal porque el suministro de electricidad había sido cortado de tajo por la Comisión Federal de Electricidad, CEFE, debido a la falta de pago. Los escasos y últimos empleados que aún permanecían en la nómina, a menudo envueltos en abrigos gruesos durante el invierno, porque no existía presupuesto para encender la calefacción, deambulaban como almas en pena por los pasillos. Caminaban entre estanterías metálicas desnudas, vitrinas de cristal roto, pedazos de cartón tirados en el suelo manchado y montañas de basura acumulada en los rincones. Ya no portaban con orgullo sus gafetes ni sus uniformes impecables. Se habían convertido, en contra de su voluntad, en los sepultureros de una marca legendaria. Pasaban sus turnos de 8 horas esperando que el reloj avanzara, inmersos en un silencio aplastante que solo era interrumpido ocasionalmente por el roce de sus propios zapatos contra el piso polvoriento. No atendían clientes, no aprobaban créditos, no sonreían. Sabían perfectamente que, cuando llegara el amargo momento de bajar la pesada cortina metálica por última vez, probablemente no recibirían ni un solo centavo de su justa liquidación. Estaban velando un cadáver insepulto, atrapados en los restos de un naufragio que los altos ejecutivos habían abandonado mucho tiempo atrás. A medida que avanzaba la primavera de 2023, la agonía dio paso al apagón definitivo. El golpe final, cargado de un simbolismo devastador, ocurrió en la emblemática esquina de las avenidas Colón y Pino Suárez, en el bullicioso centro de Monterrey. Ese lugar no era una sucursal cualquiera. Era el kilómetro cero de esta historia. Era el lugar exacto, la tierra prometida, donde don Humberto Garza González había fundado la primera tienda de FAMSA 53 años atrás. Ese inmenso edificio, que alguna vez fungió como el faro indiscutible del comercio popular regiomontano y el epicentro de los sueños de la clase trabajadora del norte de México, finalmente claudicó. Cerró sus pesadas puertas de cristal y bajó, con un estruendo metálico sordo, sus cortinas de acero oxidado. Fue un momento profundamente amargo y solitario. Contrastaba brutalmente con los fines de semana de la década de los 90, cuando esa misma esquina vibraba con el sonido de la música a todo volumen, los animadores con micrófonos invitando a la gente a entrar, y las familias saliendo felices cargando pesados televisores de cinescopio que pagarían en abonos semanales.
En el día de su muerte, no hubo cámaras de televisión documentando el hito histórico. No hubo discursos de despedida por parte de la familia fundadora, ni lágrimas compartidas con la prensa. Simplemente, un martes o miércoles cualquiera, el último gerente en turno, con los hombros caídos y la mirada perdida, giró la llave del candado por última vez y se marchó caminando lentamente por la avenida, perdiéndose en el anonimato de la multitud urbana. Inmediatamente después del cierre físico de las últimas ubicaciones, comenzó el implacable proceso de desmantelamiento visual. En las semanas posteriores, grandes grúas y cuadrillas de trabajadores subcontratados aterrizaron en las plazas comerciales, bulevares y avenidas principales de todo el país con una única y fría misión: borrar el nombre de FAMSA del paisaje urbano nacional. Elevados a decenas de metros de altura en canastillas mecánicas, los obreros utilizaron sopletes, taladros y herramientas pesadas para arrancar de tajo las gigantescas letras de acrílico rojo y azul que coronaban majestuosamente las fachadas. Cada enorme letra que se desprendía y caía al pavimento de los estacionamientos sonaba como el último, definitivo latido de un imperio que alguna vez pareció eterno. Al remover estos monumentales letreros, solo quedó al descubierto la pintura quemada por el sol y la espesa capa de suciedad negra acumulada en el concreto durante décadas. Una cicatriz arquitectónica, la sombra fantasmal de una marca que quedó eternamente tatuada en los muros de las ciudades mexicanas. El titán comercial que alguna vez cruzó fronteras internacionales desafiando al mercado estadounidense, que equipó los hogares de millones de familias mexicanas y que llegó a operar un pujante banco con cientos de miles de devotos ahorradores, expiró en el más oscuro de los anonimatos. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió formal e indefinidamente la cotización de sus acciones, las cuales, en sus últimos momentos de negociación, valían literalmente fracciones de centavo. Los números de los centros de servicio al cliente arrojaron tonos de línea muerta. Las complejas páginas web de comercio electrónico fueron desconectadas de los servidores, y los preciados dominios de Internet simplemente expiraron por falta de pago. FAMSA no murió cayendo en medio de una explosión corporativa gloriosa, ni en una batalla comercial épica y honorable contra formidables gigantes extranjeros. Murió de la manera más trágica y humillante posible para una marca forjada en la confianza, apagándose lentamente en la penumbra total, rodeada de polvo inerte, montañas de demandas legales, embargos y el profundo, amargo resentimiento de las personas a las que alguna vez prometió ayudar a construir un futuro mejor. El silencio sepulcral que envolvió finalmente a aquellas enormes vitrinas vacías fue el único testimonio de medio siglo de historia, de trabajo y de sueños, borrados del mapa por las malas decisiones y la codicia desmedida. Hoy, si conduces por las principales avenidas de Monterrey, la Ciudad de México o Guadalajara, todavía puedes encontrar los esqueletos del imperio. Muchos de los inmensos locales que alguna vez albergaron a FAMSA siguen vacíos, con grandes lonas descoloridas de "se renta" acumulando polvo en los ventanales. Otros espacios, en un giro de cruda ironía comercial, fueron rápidamente devorados por sus verdugos. Tiendas Electra, sucursales de Coppel e incluso cadenas de descuento extranjeras, que se apresuraron a ocupar las esquinas estratégicas que la empresa regiomontana dejó a la deriva. Físicamente, FAMSA fue reemplazada y absorbida, su arquitectura borrada del ecosistema de las plazas comerciales. Pero el costo humano de esta aniquilación no se ha borrado con la misma facilidad ni rapidez. En las juntas de conciliación y tribunales laborales de todo México, miles de exempleados aún libran una batalla legal silenciosa y desgastante. Años después del cierre definitivo, continúan exigiendo las liquidaciones e indemnizaciones que por ley les corresponden, recursos que les fueron arrebatados cuando la empresa se escudó detrás de la opacidad del concurso mercantil. De manera similar, aunque el gobierno rescató a la inmensa mayoría de los pequeños ahorradores, cientos de clientes cuyos fondos empresariales o de retiro excedían los límites de protección gubernamental perdieron el patrimonio de toda su vida. Siguen atrapados en un amargo limbo legal, peleando contra un fantasma corporativo en liquidación que ya no tiene un solo centavo para pagarles. La herida social sigue abierta.
La desaparición de FAMSA deja una lección profunda y perturbadora sobre la verdadera naturaleza del comercio minorista y el sistema financiero en México. El colapso de este imperio de 50 años no ocurrió porque el modelo del crédito popular fuera un fracaso o estuviera obsoleto. Todo lo contrario, el sistema de los pagos chiquitos sigue girando frenéticamente. La clase media y trabajadora mexicana sigue necesitando financiar sus compras a plazos para equipar sus hogares, enfrentar emergencias y aspirar a la modernidad. Hoy esa insaciable demanda está siendo cubierta por sus rivales y por el implacable auge de las aplicaciones tecnológicas de compra ahora, paga después, buy now, pay later. FAMSA no murió por una disrupción tecnológica que no vio venir, ni fue destruida directamente por Amazon. Murió por un caso crónico de arrogancia gerencial y miopía directiva. Murió por creer que podían engañar al sistema usando el dinero sagrado de las cuentas de ahorro del pueblo para tapar y maquillar la ineficiencia comercial de sus tiendas departamentales. La tragedia de FAMSA nos recuerda de la forma más dolorosa que una marca, no importa cuán gigantesca, histórica o cercana sea a la identidad de un país, puede evaporarse en la nada si traiciona la confianza sobre la cual fue cimentada. Cuando las últimas cortinas de acero bajaron en 2023, lo que desapareció no fue solo un piso de ventas con refrigeradores y estufas. Desapareció un aliado imperfecto de las familias de clase trabajadora, un protagonista indiscutible de los fines de semana mexicanos. Hoy FAMSA es apenas un eco nostálgico en la memoria comercial del país y el recordatorio oxidado de que ningún imperio, sin importar qué tan grande sea su bóveda, es inmune a las consecuencias de su propia codicia. La historia de Grupo FAMSA es una advertencia imborrable en el paisaje comercial de América Latina. Nos demuestra que ningún imperio del retail colapsa por un solo error fortuito y que una marca puede desaparecer por completo incluso cuando millones de personas la consideraron alguna vez parte esencial de su progreso. El comercio minorista nunca se trata simplemente de transacciones frías, estados de cuenta o de mover cajas de un almacén a una sala. Se trata de recuerdos, de hábitos de fin de semana, de comunidad y de la identidad urbana que compartimos. Cuando los inmensos letreros de acrílico rojo y azul fueron arrancados de las fachadas en todo México, lo que desapareció no fue solamente un edificio que vendía electrodomésticos a crédito. Se borró un fragmento tangible de la historia de miles de familias de la clase trabajadora. Una época donde elegir el primer televisor o amueblar la primera casa tras meses de esfuerzo se sentía como el triunfo más grande del mundo. La historia comercial de México está intrínsecamente ligada a la historia de sus ciudades, al espejismo y la necesidad del crédito al consumo, y a esas profundas transformaciones económicas que moldean la vida de la clase media. Las empresas, por más legendarias e invencibles que parezcan, viven y prosperan únicamente a través de la transparencia y el respeto inquebrantable a quienes depositan en ellas su confianza. Comienzan a morir en el preciso instante en que deciden que su glorioso pasado o sus complejas maniobras financieras ocultas serán suficientes para asegurar su futuro. FAMSA traicionó ese pacto y pagó el precio máximo. El cierre definitivo, la furia de su gente y finalmente el olvido. ¿Tú o tu familia llegaron a comprar en FAMSA durante su época dorada? ¿Recuerdas cómo eran aquellas sucursales o tienes alguna anécdota con su famoso sistema de pagos? Comparte tu historia en los comentarios. Esa memoria es parte del gran rompecabezas urbano de México. Si este documental te ha parecido fascinante, por favor suscríbete, deja tu me gusta y comparte el video para que juntos sigamos descubriendo las historias, los secretos y las lecciones detrás de los grandes imperios que alguna vez dominaron nuestras ciudades.